Bueno, Henry, buenas tardes, la profe Diana Teresa. Bueno, como mencioné hace un momento, nos alegra muchísimo que nos encontremos. Buenas tardes. Afortunadamente, buenas tardes. Bueno, qué bueno que podamos estar acá y tal vez lo interesante de podernos encontrar es tal vez intercambiar algunas ideas, hacernos preguntas. El tema que nos convoca hoy hace parte de uno de los procesos que llevamos a cabo en el Centro de Educación Virtual. Tiene que ver con la construcción de los hipertextos, con los procesos de curaduría, y tal vez es una de las actividades más importantes a la hora de ordenar, escribir los contenidos. La idea es compartirles unas generalidades, también hablar sobre la base de un ejemplo y pues abrir el espacio a preguntas. Bueno, tal vez ya en otras ocasiones se ha dicho que en la universidad medieval y la universidad moderna se acostumbraba mucho a escribir las clases. Cuando un profesor recibía el encargo de una cátedra, generalmente la escribía. Y esa era una práctica bastante interesante porque el proceso de enseñanza estaba muy ordenado desde la tradición académica escrita y por tanto siempre se acostumbraba a escribir primero la clase. De hecho, en la primera universidad los profes la escribían y solamente iban a leerla. ¿Sí? Eso era bastante aburrido, pero así funcionaba. El profe ordenaba primero sus ideas, luego se paraba en el atrio y simplemente leía, los demás estudiantes tomaban nota. No había, no tenían mucha oportunidad de sacar las fotocopias o de obtener la grabación luego en YouTube, entonces tenían que esforzarse en tomar notas y había estudiantes tan juiciosos que hacían un registro tan fiel que luego reproducían la clase del profesor y pedían su autorización para poderlo publicar como libro, ¿no? Como libro, como capítulo. De ahí salieron obras, digamos, fundamentales para la sociedad moderna, tales como, siempre lo he mencionado, como el Tratado de Pedagogía del mismo Kant, que como sabemos, Kant no estaba muy interesado ni en la cátedra de pedagogía ni en publicar ese texto. Y uno de sus estudiantes hizo la compilación y finalmente a regañadientes aceptó, aunque algunos dicen que no están tan seguros que lo haya admitido. Lo cierto es que él tenía digamos, esa costumbre, como muchos profesores de la época, de escribir sus clases. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros hemos venido recuperando es parte de la tradición también académica o apelando a esa tradición, eh, pidiéndole a los profesores, a las profesoras que escriban de alguna forma las ideas que quieren compartir con sus estudiantes. Ya no tal vez por las mismas razones que tenía Kant, por ejemplo, o que tenían los modernos, y es que pues no había suficientes textos, no había suficientes medios de reproducción. Ahora tal vez la intención de escribirlo, de ordenarlo, tiene que ver mucho más con la necesidad que tienen los estudiantes de estudiar esos textos por cuenta propia o esos contenidos de manera autónoma. ¿Por qué? Porque muchas veces no se encuentran con los profesores en el mismo lugar a la misma hora, como lo hemos mencionado, y pues es necesario porque el estudiante pueda orientar su proceso de manera autónoma. Entonces, a veces se entiende que el aprendizaje autónomo tiene que ver solo con la voluntad del estudiante. Y es que, mire, usted tiene que ser responsable y disciplinado para que se produzca el aprendizaje autónomo. Y resulta que el aprendizaje autónomo realmente se facilita. Si yo quiero que un estudiante estudie por cuenta propia, ¿sí? Que pueda llevar a cabo un proceso, digamos, sin la presencia física del profesor, entonces es necesario que yo le facilite los medios. O sea, yo le dé las orientaciones, los ejemplos, los contextos, le permita hacer algún tipo de ejercicio, y de esa manera el profesor estará ofreciendo las condiciones para que el estudiante o la estudiante pueda llevar a cabo un proceso de aprendizaje autónomo. Bien, esta idea la hemos concentrado en el proceso de hipertexto, ¿no? De la construcción de un hipertexto. Entonces, yo quiero compartir acá con ustedes, eh, básicamente es un ejemplo sobre la base de un contenido que se organizó para el curso de multimedia para la producción de material de aprendizaje. Y en la primera parte hay una imagen muy sugerente. Siempre hemos dicho que los contenidos que se producen o se preparan para la modalidad virtual o mediada con tecnología tiene que de alguna forma estimular los sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la experiencia que tenemos regularmente en las clases, en nuestras clases presenciales, es multisensorial. O sea, piensen desde la perspectiva de un estudiante cómo vive esa clase.
Pues primero ve a su profesor, lo escucha, ¿sí? Y además tiene una experiencia táctil, kinestésica, es decir, toma un marcador, hace anotaciones en el tablero, en fin, está situado en un momento, en una circunstancia particular. Por tanto, toda esa estimulación sensorial está participando en el proceso de construcción de sentido, ¿verdad? Nosotros tratamos de generar condiciones similares cuando producimos contenidos multimedia. ¿Por qué? Porque si simplemente le facilitamos textos, pues estamos estimulando uno de los sentidos y de hecho uno bastante específico y abstracto, ¿no? Porque, pues sí, vemos los textos, pero los vemos de una forma muy particular. Necesitamos usar un código para poder sustraer de ahí los significados. No es lo mismo que ver una imagen, ¿no? No es lo mismo que ver un esquema. No es lo mismo que ver una secuencia de imágenes en movimiento, ¿sí? Entonces, sí es un medio importantísimo y de hecho es el más importante para la academia. La tradición escrita está en la base de la especificidad de la universidad, pero la experiencia de aprendizaje es multisensorial y eso creo que debe ser importante. Siempre cuando nosotros estemos armando un proceso de construcción de contenido, siempre es importante tenerlo en cuenta. Nunca perder de vista que estamos tratando de estimular los sentidos de los estudiantes para facilitarle el aprendizaje. Entonces, bueno, esta imagen viene mucho al caso porque, bueno, se trata de estimular seguramente la visión, la audición. En parte también hay programas que permiten estimular el tacto. El Kinect, por ejemplo, te da sensaciones de vibraciones en algún momento y por eso se usa a veces en trabajo con niños con necesidades educativas especiales. Eso sí, hemos dicho muchas veces que con la tecnología actual es imposible, hasta ahora ha sido imposible estimular el sentido del olfato y del gusto. ¿Sí? Siempre uso el ejemplo, no es posible transmitir el olor de una taza de café, ni tampoco la sensación térmica, ese tipo de cosas. Entonces, por eso la experiencia nunca es completa. Siempre es mejor encontrarse con los otros, siempre es mejor experimentar el mundo con todos los sentidos. Pero tratamos de hacer lo que podemos con la tecnología disponible y, bueno, entonces la idea es insistir en la necesidad de estimular todos los sentidos. Este es un texto que se preparó, es parte de la unidad 1, y acá hay una introducción. Pensemos en lo que diríamos a los estudiantes al empezar una lección, pero aquí tenemos la oportunidad de decirlo de forma ordenada, lo más claro posible, lo más preciso posible. Por tanto, poderlo hacer por escrito, pues nos da esa oportunidad de ordenar mucho mejor las ideas. Ahora, aquí está, digamos, por supuesto, está completo. Luego aquí hay digamos, una secuencia de presentación de este contenido. Y luego empieza a producirse la integración de distintos formatos. ¿Qué vemos acá? Que inicialmente hay un párrafo, hay algo por escrito, luego hay una imagen. Y esta parte también es importante. Cuando ustedes estén pensando en un hipertexto, piensen en las imágenes. Las imágenes que ustedes quieren usar para acompañar los textos. ¿Por qué? Porque, bueno, las imágenes completan los mensajes, las imágenes son contundentes. Recuerden todo lo que ha hecho Jesús Abad Colorado con todo ese registro fotográfico sobre la violencia en Colombia. Yo creo que ha hecho más para generar conciencia sobre todo lo que ha pasado en Colombia en términos de violencia política que los mismos textos, porque las imágenes tienen un poder sugestivo tremendo y dan información de una manera muy contundente. Entonces, poder seleccionar de una vez las imágenes que podemos usar, pues creo que vale la pena y es una ventaja enorme. Bueno, ¿qué hay aquí? Resulta que hasta aquí llevamos combinado texto, por otro lado imagen, y también luego aquí hay unas referencias a artículos, ¿no? A capítulos de libros que ya son formales, que son parte del pool de referencias que hemos escogido para nuestro curso. Y entonces aquí ya se hace la sugerencia específica de qué texto es bueno leer para entender mucho mejor el concepto que se está ofreciendo. Entonces, si se dan cuenta, es una combinación permanente de medios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de estimular los sentidos de los estudiantes, ¿sí? De construir
una experiencia sensorial con el contenido. Bien, luego sigue aquí la escritura. Es muy útil segmentar la información analíticamente. Digamos, la perspectiva propiamente académica es analítica. Cada vez que ustedes quieran presentar un concepto, traten de verlo como un esquema, o sea, es decir, traten de separar y de clasificar, ¿sí? De ordenar, incluso de comparar o diferenciar lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque con esa información es muy fácil construir esquemas, ¿sí? Esquemas comparativos, listas de temas, características, en fin. Y lo propio de la tradición académica, sabemos nosotros, tiene que ver con la perspectiva analítica, ¿sí? Con la posibilidad de separar, medir, clasificar, ordenar, ese tipo de cosas. Luego, aquí hay más elementos sugeridos, pero a los elementos sugeridos hay que darles contexto. ¿Por qué? Porque ustedes están construyendo un discurso. Entonces, están presentándole al estudiante la información y a la vez tienen que darle contexto a los recursos que ustedes van introduciendo. Entonces, el artículo no puede caer de la nada, digamos, no puede aparecer sin que lo presentemos y sin que les digamos a los estudiantes cuál es el sentido de leerlo o qué aspecto es importante destacar en ese texto o en esa entrevista o en ese recurso. Bien, luego aquí se sugiere un video, aquí viene un video o una presentación, viene este texto. Y la clave del planteamiento de este texto está en el estilo, ¿no? Porque puede ser muy descriptivo o puede ser muy narrativo, digamos. Puede uno plantearse desde el lugar del profesor en el salón, imaginarse que está frente a ellos y tratar de ordenar ese discurso tal como lo ofrecería estando en el salón de clase. Esa es la personalización y es lo que más funciona. Cuando le hablamos directamente al estudiante, cuando nos imaginamos la situación didáctica, es decir, cuando creemos que estamos en el salón y le estamos hablando al estudiante y le estamos diciendo por qué es importante leer este texto, por qué es importante ver esta entrevista, ahí el contenido adquiere un alto nivel de significatividad, si se puede usar esa palabra. ¿Sí? Porque a veces usamos un tono muy distante, ¿no? Muy aséptico, muy preciso, pero desde el punto de vista ya, digamos, de un texto de exposición científica. Estos hipertextos son mucho más el discurso del profesor y tiene un tono mucho más didáctico que los textos que usamos de referencia. Bueno, aquí continúa el texto intercalando la descripción, la presentación, y ahora aquí hay un video. Fíjese que en este ejemplo se dice en el siguiente video, se presentan los aspectos centrales del concepto, observe el video y fíjese en el papel que tiene la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo y la memoria sensorial, en la capacidad de retener la información, etc. Aparece el enlace, pero también un pantallazo de cómo se puede visualizar ese recurso. Y bueno, sigue digamos, ahí se siguen intercalando recursos. Incluso aquí se sugiere una imagen. Y ya les voy a mostrar que hay unos muy buenos bancos de imágenes que ustedes pueden usar para sugerir sus propias imágenes, ¿sí? Ahora, también está muy bien, y esto queremos recomendarlo con énfasis, está muy bien que ustedes hagan esquemas mientras presentan la información. Por favor, hagan esos esquemas y el Centro de Educación Virtual los mejora, les agrega interactividad, pero ustedes los hacen. Hagan un mapa conceptual, hagan un cuadro comparativo, hagan un diagrama de Venn, hagan un mentefacto, ¿sí? Esquemas. Los esquemas son geniales para presentar información. Digamos, son de los recursos más útiles. ¿Por qué? Porque uno hace la presentación, sí, descriptiva, pero cuando uno usa el esquema, eso ayuda mucho al estudiante a entender. Y de hecho es lo que haríamos en el salón de clase. Si tenemos un tablero y un marcador, generalmente vamos al tablero y hacemos el esquema. Tomamos las notas ahí y el estudiante o bien lo registra tal cual en el cuaderno o incluso ahora le toman una foto a ese esquema y con los esquemas estudian y entienden mejor. Entonces, este ejemplo no tiene muchos esquemas, pero es muy buena idea incluirlos. O sea, siempre es incluir muy buenos esquemas. Bueno, y en adelante van a encontrar lo mismo. Los textos, la descripción, aquí esto es una presentación. Ahora, otras cosas, si ustedes tienen, por ejemplo, una cuenta de Prezi, generalmente
uno abre esas cuentas gratuitas o cualquier otra de esas aplicaciones que están en línea y ustedes tienen presentaciones de ustedes, suyas, las que han hecho a veces para presentar un tema en la universidad o que usan en sus propias clases, úsenlas en los hipertextos. ¿Sí? Digamos, en esta presentación hay una serie de ideas muy interesantes, aquí se las dejo. Ahí igual se teje en el hipertexto y nosotros incluso podríamos mejorarlas en términos de diseño, tal vez agregarle algo de interactividad al acceso a la información. ¿Sí? Bueno, nuestra compañera Natalie va a hablarles con detalle de los aspectos generales. Yo quería hablarles como de un ejemplo de una vez sobre cómo intercalar los formatos. Incluso hay una directiva, o más bien que más que directiva es una sugerencia del porcentaje de medios, digamos, en la totalidad del hipertexto, precisamente con la intención de darle un mayor equilibrio en términos de multimedia. Bueno, en la parte final siempre pues una conclusión y algo muy interesante pues que tenga sus referencias bibliográficas, que los contenidos estén bien referenciados, es decir, que lo que esté escrito acá pues sea de nuestra autoría, que cuando aparezca una cita textual obviamente pues entre comillas, ese tipo de cosas, pues también le muestra al estudiante que se trata de un proceso formal, estructural. Ahora, antes de darle paso a mi compañera Natalie, pues dirá Natalie, pero no me dejaste nada para decirnos y todo, porque ahora vas a hablar de la especificidad del formato. Entonces, para los profes de matemáticas, de física, este sitio me pareció genial, yo les voy a compartir por acá por el interno en un momento, el enlace, tiene una serie de aplicaciones para usar con los estudiantes. Estas aplicaciones son maravillosas porque los estudiantes incluyen los datos en las aplicaciones y modela, es decir, aquí son adición de vectores, ajustando la curva, es decir, es interactivo. Tú puedes incluir los datos y el programa te hace la modelación, ¿sí? Puedes intentar cálculos para aterrizar en la luna con ciertos datos interesantes, la presión, el campo, bueno, perdónenme si no hablo con propiedad de las aplicaciones, carga radiante, cargas y campos, conductividad, bueno, aquí me imagino la cantidad de cosas que se pueden hacer, difusión, dispersión de tal. Les cuento algo maravilloso, estos recursos son libres como el viento. Se pueden descargar y los pueden simplemente embeber o vincular a sus cursos, a sus hipertextos. Entonces, esto hace parte de la curaduría. La curaduría tiene que ver un poco con localizar las fuentes de información en la web. Casi todo lo que uno necesita en estos momentos en términos de interactividad está en la web. Digamos, algunas veces está en programas suscritos, pero en algunas otras veces está de acceso abierto como este. Este es un programa de la Universidad de Colorado, dice aquí. Y así hay un montón de fuentes muy interesantes de información que podemos usar a la hora de construir los hipertextos. Entonces, les recomiendo Ciencias Sociales. Bueno, ya un momento. Les voy a recomendar este sitio, se llama FreePic. Es un sitio para descargar imágenes gratuitas. Hay una confusión muy frecuente a la hora de citar las imágenes en Internet. Y es que usamos la misma lógica de citación de los textos y así no funciona. El uso de imágenes no funciona de la misma manera, ni el uso de videos. Todos sabemos que cuando queremos usar el fragmento de un texto, simplemente podemos ponerlo entre comillas, si es APA, el año, el apellido del autor, el año, el número de página, y de esa manera reconocemos la autoría, ¿cierto? Pero cuando usamos una imagen no es suficiente simplemente poner el enlace donde yo la tomé, ¿sí? Porque si yo no tengo los permisos o las exenciones al derecho de autor, entonces yo estoy haciendo un uso indebido de esas imágenes. Ahora, esta página de FreePic tiene la virtud de poder descargar fotografías, incluso videos, segmentos de audio de manera gratuita.
Entonces, vamos a usar algún ejemplo. Esta tiene licencias propias, digamos, tiene una excepción del derecho de autor. Y aquí quiero contarles algo que seguramente ustedes ya saben, pero tal vez otros colegas que vean este video más adelante pues no lo sepan y bueno, pues decirles. Toda obra en este momento, toda obra está protegida por el derecho de autor, así el autor no haga algo formal para protegerlo. O sea, si yo tomo una fotografía y la publico en mis redes sociales, así yo no hable con la Superintendencia de Derechos de Autor y lo tenga bajo cierta protección especial y no declare que es copyright, de todas maneras, la ley me protege la autoría de esa obra y protege mis derechos morales y mis derechos patrimoniales. Entonces, yo no puedo simplemente usar las imágenes que alguien publica para ponerlas en mi hipertexto. Yo tengo que verificar que tengo el permiso. Entonces, ¿qué sí puedo hacer yo? Yo puedo manifestar mi deseo de hacer unas exenciones al derecho de autor. Por ejemplo, las licencias de FreePic lo hacen. Por eso aquí digo descargar. Por acá, sí. Bien, aquí dice que se requiere atribución. ¿Cómo? Es que quiero mostrarles cuáles son las condiciones generales. Pero por lo menos, aquí, licencia. Bueno, mira, resumen de la licencia. Esta página tiene sus propias excepciones. Es decir, quien quiera publicar algo acá tiene que saber que los productos tienen estas excepciones. Primero, esa imagen se puede usar para proyectos comerciales y personales. Es decir, yo puedo usarla para vender algo. ¿Sí? Pero también para mis clases. Pero también puedo usarla en medios digitales e impresos. Pero también puedo usarla ilimitada y perpetua, ¿sí? No va a vencer nunca la licencia. Puedo usarla en todo el mundo y puedo modificarla. Es decir, yo puedo usar este libro y aquí ponerle en la parte superior un escudo que diga Universidad de San Buenaventura, ¿sí? O puedo cambiarle la cara a este pollito y ponerle la cara de alguien, ¿sí? Puedo modificar la fotografía porque tengo la licencia, ¿sí? Pero en esta licencia, por ejemplo, están pidiendo que de todas maneras esta imagen la debo atribuir a alguien. Tengo que decir quién la tomó. O sea, el autor dice, tómenla, se la regalo. Solo quiero que reconozcan que yo la tomé. Entonces aquí dice cómo atribuir y aquí están las condiciones. Tan, 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 tan. Aquí dice que se copia este enlace y lo demás. Entonces, ¿qué es importante saber en términos generales? Que ustedes siempre tienen que ver cuáles son los términos de la licencia y qué es lo que les permite hacer esa exención, ¿sí? Porque en general las fotos están protegidas. Ahora, si quieren, también pueden usar una imagen protegida. Para nuestro caso es igual, ¿sí? Ustedes la ponen ahí en el hipertexto y dicen, yo quiero una foto como esta, ¿sí? Yo quiero una imagen así como es, parecida a esta. Nosotros tenemos un banco de imágenes, ¿sí? La universidad adquirió hace poco una licencia en Panther Media y resulta que en ese banco de imágenes tú buscas imágenes y las descargas y resulta que la universidad ya paga la licencia, entonces no habría problema. Pero es muy bueno que agreguen las imágenes que tengan ya las extensiones, es decir, que se puedan usar libremente, que sean las que ustedes quieren usar, o en caso de que no las encuentren, usen las imágenes que a ustedes les gustaría ver en su material, ¿sí? Una parecida a esta. Y en el equipo, pues, se encargarán de buscar unas imágenes parecidas. Otro banco de imágenes también muy interesante es el de Pixabay. También aquí encuentran muy buenos recursos, incluso hay otro que se llama Jamendo. En mi computador no abre bien ese Jamendo, no sé por qué, pero en Jamendo buscan piezas de audio y de video. ¿Sí? En Jamendo. Bueno, ¿en dónde pueden encontrar recursos para ciencias sociales? Hay un sitio muy famoso que se llama Agrega. Y el Agrega es un centro de recursos de español. Entonces, aquí buscan
objetos de aprendizaje, fotografías, videos, guías. Ustedes sabían que se pueden encontrar guías completas, o sea, secuencias didácticas ya para ciertos temas. Eso se puede buscar acá. Pueden buscar secuencias didácticas, es decir, ideas para sus clases. Pero también pueden buscar material de estudio, también pueden buscar otro tipo de fotografías, en fin. Entonces, esta es una buena fuente de recursos para eso. Bien, ya no me demoro más para que nuestra compañera Natalie ya pueda hacer la presentación de la especificidad del formato, pero quería hablarles de ello, ¿en qué consiste la curaduría? Pues en encontrar muy buena información en Internet para vincularla en los hipertextos, ¿sí? Hay cosas que ya están hechas y hay que pensar en el siguiente criterio, y con esto me despido, como dice el poeta. Si ya está hecho y está bien hecho y está libre, pues no hagamos más de eso, ¿sí? Digamos, ya está ahí disponible, entonces lo que nosotros hacemos es recuperar esos muy buenos recursos y los ordenamos en una secuencia didáctica. Ahora, pensemos en lo que no está disponible, en lo que vale la pena aportarle al ecosistema digital, ¿sí? Porque no está hecho, ¿sí? Bien. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Pues voy a estar aquí también muy atento, pues para que podamos conversar en un momento. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Bueno, buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profes. ¿cómo Bueno, estás? Buenas tardes. buenas tardes. Me alegra mucho que estén pues en este espacio formativo. Bueno, como saben, en los últimos miércoles, cada 15 días o cada 8 días, antes de Semana Santa en ese caso, bueno, en un caso, hemos estado desarrollando pues un proceso orientado a brindar ciertas pautas para el desarrollo como tal de la construcción de cursos o para la construcción también de materiales didácticos. Entonces, bueno, pues en esa medida nosotros al inicio empezamos brindando pues unas orientaciones con respecto a los formatos, enseguida se desarrollaron unas orientaciones con respecto a las secuencias didácticas y enseguida pues también, que fue la última sesión, se plantearon pues los principios de aprendizaje, se mostraron varios ejemplos y se mostró pues algunas pautas que tienen que ver con esa organización de contenidos. Entonces, pues ya en el día de hoy, en esta parte, espérenme, permítanme un segundo, yo ya les voy a compartir. Bueno, entonces, ¿me confirman por favor si están viendo pantalla? Sí, sí. Listo, entonces en el día de hoy vamos a trabajar algunas orientaciones que tienen que ver con los hipertextos, la curaduría y la combinación de medios. Para este ejercicio, bueno, espérenme un segundito. ¿Quién está entrando acá? Listo. Listo. Bueno, para este ejercicio vamos a trabajar varias premisas fundamentales. Yo creo que de todas formas, bueno, a pesar de que nosotros podamos desarrollar un muy buen material, si ese material no está articulado a un proceso formativo, es decir, si no hay una conexión entre ese hipertexto, el propósito y la metodología del curso, de alguna forma estamos planteando elementos desarticulados que no necesariamente van a tener el mismo impacto en los estudiantes. Entonces, por esa razón, yo creo que es muy importante que cuando se empiece a desarrollar ese hipertexto, no se pierda de vista cuáles son los propósitos del curso, cuál es la intención formativa que se quiere desarrollar en la unidad y por qué se hace selección de ciertos temas, de ciertos recursos y cómo contribuye eso al desarrollo de las competencias o los objetivos que se plantean por unidad.
Entonces partimos pues primero de esa idea fundamental. La segunda tiene que ver con esa articulación de ese hipertexto o ese material de estudio y los elementos que se plantean en una estructura didáctica o en una secuencia didáctica. Entonces, para visualizar esto, espérenme aquí, ya. Bueno, entonces sabemos que cuando nosotros vamos a construir un hipertexto, empezamos un camino, ¿sí? Empezamos también pues con unas condiciones, nosotros recibimos un programa analítico, tenemos ya una estructura pues que está dada por unas orientaciones curriculares, que es lo que se plantea en el curso que tenemos asignado. Y pues poco a poco vamos a ir construyendo un proceso y vamos a ir articulando pues una serie de elementos. Claro está que desde que nosotros empezamos este camino tenemos presente tenemos muy presente los propósitos. Es decir, a qué objetivo, cuál es la intención formativa que nosotros debemos desarrollar. Y para este ejercicio, entonces, bueno, nosotros tomamos en cuenta obviamente una metodología. Sabemos que es necesario organizar el proceso y por esa razón en otra sesión también se abordó lo que tiene que ver con las secuencias de aprendizaje. Sabemos que también lo que nosotros desarrollamos atiende a una perspectiva de enseñanza-aprendizaje, atiende también a una reflexión sobre los fines de la educación, y en esa medida, pues también se desarrolló, pues en la sesión anterior, unos principios de aprendizaje multimedia y previo a ello se dieron unas orientaciones con respecto a esos fines. Entonces, sabemos que debemos articular tres elementos básicos que tienen que ver con la metodología, las enseñanzas y los propósitos. Y aunque nosotros plasmamos de alguna manera las enseñanzas, las leyes, los procedimientos, los contenidos en un material de estudio, es importante que ese material de estudio pues esté orientado a partir de una reflexión previa que desarrolla el docente, tomando en cuenta lo que se enseña, por qué, cuáles son los tipos de actividades, qué recursos se van a utilizar. También sabemos que también, bueno, hay una metodología, hay unos tiempos. Em, yo creo también que, bueno, muchos de los que somos docentes en algún momento hemos em, tomado en cuenta que de todas formas, aunque nosotros tengamos unos propósitos, tenemos que limitarlos pues a un contexto y a un escenario muy específicos. Son varios los casos y los momentos en los que a veces tenemos que correr o a veces tenemos que ajustar cosas sobre la marcha, ¿sí? Pero de todas formas, nosotros casi que poco a poco empezamos a tejer ese ejercicio de construir ese material, pero a la luz de unos tiempos, unas estrategias y también pues a la luz de unos propósitos. Entonces, esto es importante en la medida en que, claro, bueno, yo he conocido varias experiencias de profesores que, digamos que, bueno, no sé, también por otras restricciones de tiempo y por otras variables, se construye un material sin tomar en cuenta las actividades que se van a desarrollar o sin tomar en cuenta, por ejemplo, que en el curso se va a desarrollar un ejercicio de construcción de proyectos o se va a tomar en cuenta el desarrollo de unos casos y formulamos entonces un hipertexto muy teórico, por decirlo así. Entonces, tomando en cuenta pues todas esas observaciones, como lo mencionamos en la primera sesión, este año se hicieron varios ajustes en los formatos de producción de contenidos y en los formatos de producción de cursos y por esa razón pues también nosotros queremos que, como lo decía Miller, que todo el material que se construya, pues obviamente esté equilibrado en cuanto a una producción multimedia, es decir, que no sea solo texto, sino que también esté, o sea, haya una producción gráfica, visual, ojalá que podamos incorporar videotutoriales. Y pues para todo ese ejercicio nosotros ofrecemos pues el apoyo del CEP para desarrollar unos guiones multimedia o para, bueno, plantear diferentes estrategias. Pero sí, de todas formas es importante pues que nosotros tengamos presente cuáles son las enseñanzas, los propósitos. Algunas veces hay bueno, hay hipertextos que son una pequeña fracción y realmente esperamos desarrollar muchos de los aspectos en los encuentros sincrónicos, pero también es necesario que el estudiante tenga un material como tal para desarrollar de manera autónoma, ¿sí?
Y por esa razón es que sí es importante situar ese hipertexto en relación con esos tres elementos que se plantean allí. Bueno, de igual manera, nosotros también reconocemos que, bueno, ya sabemos que en el hipertexto es necesario articular varios de los elementos, pero también es necesario reconocer, bueno, construir ese hipertexto a la luz, bueno, tomando en cuenta los elementos de una secuencia didáctica. Ya lo vamos a ver ahorita con un ejemplo y es, sabemos que todo, digamos, bueno, en diferentes áreas de conocimiento, en todas las carreras se desarrollan procesos distintos. Hay algunos ejercicios que son más procedimentales, hay otros que son más conceptuales, hay otros que tienen que ver con actitudes, bueno, pero hay distintos elementos que tienen que ver con, con la secuencia didáctica que van a matizar cómo se va a construir ese hipertexto. Entonces sabemos que, bueno, sobre secuencias didácticas hay diferentes perspectivas. Esto es una idea que también está permeado por las, no sé, por una teoría, por las teorías que existen con respecto a la enseñanza y el aprendizaje. Pero bueno, yo quisiera resaltar aquí varias cosas. En el inicio sabemos que muchos de los profesores plantean unos elementos de por qué es importante lo que se va a aprender, cuáles son o sea, qué papel cumplen esas enseñanzas con respecto a ese curso y ojalá, bueno, y algunos también lo hacen con respecto también a esa carrera que el estudiante está cursando. Y con base en eso empiezan a desarrollar un proceso y un material que está muy articulado pues a una serie de argumentación. Sabemos que también en ese ejercicio, que parece una cosa pues digamos muy obvia, pero muchos de los profesores empiezan brindando las orientaciones del curso, ¿sí? Haciendo una especie de encuadre para poder desarrollar ese ejercicio. Y con base en eso, entonces, bueno, luego se desarrollan, hay unos momentos de socialización, de ejercitación. Si lo vemos desde diferentes perspectivas, hay momentos en esa secuencia en las que el estudiante va a desarrollar procesos de socialización de las teorías con sus compañeros o va a desarrollar un proyecto y tomando en cuenta ese énfasis que tenga ese hipertexto, pues también se van a desarrollar estos momentos de socialización. También sabemos que hay momentos dentro de esa secuencia didáctica en los que se van a desarrollar una serie de problematizaciones, luego se va a retroalimentar, luego se va a hacer un cierre. Y bueno, yo menciono todo esto porque en la medida en que nosotros, si por ejemplo desarrollamos un hipertexto que inicia con un caso, nosotros debemos tomar en cuenta cómo ese material se va a manejar, si, o sea, cuáles van a ser los momentos en los que ese material se va a desarrollar, si se va a trabajar por grupos, si se va a trabajar de manera individual y después se va a desarrollar un debate, o si con base en ese material los estudiantes lo van a tomar en cuenta como referencia para, no sé, para desarrollar seminario alemán. Y también con base en ese material, pues nosotros debemos dar, pues, desarrollar una serie de ejercicios o ejercitaciones de las teorías, de las enseñanzas, de las leyes, y con base en ese ejercicio, pues vamos a desarrollar un proceso de retroalimentación. Y también tomando en cuenta esa secuencia didáctica, nosotros vamos a desarrollar un ejercicio de cierre y valoración final. Por ese, o sea, en ese sentido, pues también si nosotros en el hipertexto podemos posibilitar unos momentos de ejercitación, o sea, unos ejercicios que le permitan al estudiante entrenarse con respecto a ese proceso final, va a ser mucho más productivo. Entonces, lo ideal, pues esto también lo comento porque hay profesor, bueno, en algunas oportunidades hay profes que desarrollan primero todo el material y luego desarrollan las guías y las guías no toman en cuenta el material, o sea, casi que las guías se pudieran hacer con base en los recursos que allí se señalan. Pero lo ideal es que todo esté muy bien conectado, todo esté muy bien articulado y pues también todo esté aterrizado pues con base en una metodología y en unos propósitos. Bueno, yo traigo aquí un ejemplo de Zavala con respecto a la manera en que se organizan esas secuencias y lo traigo a colación porque esto nos da un poco una idea de cómo nosotros podemos desarrollar también esos hipertextos.
Aquí traigo, bueno, el ejemplo que este autor plantea con respecto a una unidad. Estos son los momentos. Él dice que, bueno, hay una comunicación de la lección, un estudio individual, el estudiante de manera autónoma repite el contenido, hace una prueba, hace una evaluación. Entonces, en esta unidad 2, sabemos que hay una presentación de una situación problemática, hay una búsqueda de soluciones, hay una exposición de un concepto y algoritmo, bueno, hay una generalización, aplicación, ejercitación, prueba, evaluación. Y en la última unidad, que aquí él nos muestra como ejemplo, hay una situación problemática, hay un diálogo, hay un contraste, unas conclusiones, una generalización, una prueba y una evaluación. Si yo les preguntara, les agradezco muchísimo si alguien se anima también a participar. em, ¿Cuál es como la principal diferencia entre la unidad 2 y la unidad 1, por ejemplo? O bueno, así sea por el chat, si les da, si alguno no se anima a activar la cámara. Hay mucha mayor interactividad en los procesos. En el primero es mucho más simple la presentación del contenido y hasta la evaluación. La otra hay mayor explicitación y creo que en la 3 aún más, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy Sí, bien, o sea, sí. em, sí, digamos que la unidad 1 es un poco, pues como antigua, por usar un término. Ajá. Digamos, es básicamente sí, las nuevas didácticas y pues no estarían muy dadas a que se hiciera como en la unidad 1, sobre todo eso de repetir el contenido. Digamos que no, pues ni en clase magistral y muchísimo menos en ahora como estamos trabajando de manera sincrónica. Es demasiado como unos pasos que difícilmente podrían, o ya han mostrado que no van a llevar pues a unos resultados exitosos de los estudiantes. De pronto la 2 y la 3 pues está más, pues como más dado a lo que estamos, o a lo que se tiende hoy en día en la educación, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son distintos modelos pedagógicos Sí, que pueden estar detrás de las propuestas. exactamente, sí. Sí, total, sí, muchas gracias, profe Jaime, profe Lina María. Sí, en efecto, bueno, nosotros vemos aquí en la unidad, pues hay toda, es como el ejemplo que traje, porque claro, detrás de esto hay toda una concepción de cuáles son los propósitos, hay una concepción del aprendizaje también, hay un sentido también como de cómo se debe ser el proceso formativo. Y pues claramente aquí digamos que este es un ejercicio que se puede desarrollar, digamos que no podríamos determinar su alcance, pero sabemos que hay elementos allí pues de una educación muy tradicionalista donde el proceso es muy mecánico, ¿sí? Y como también lo mencionaba Jaime, no hay un proceso también de interacción y de alguna forma, pues también en esa medida, un material de estudio o un hipertexto, si lo desarrollamos a la luz de una secuencia didáctica como esta, pues va a ser muy teórico y va a ser muy la explicación de la lección, ¿sí? Entonces, en esa medida, o sea, por esta razón, sí es necesario que tomando en cuenta como cuál va a ser la estrategia metodológica que nosotros vamos a desarrollar, podamos definir los momentos y la manera como va a ir orientado ese material de estudio. Entonces aquí en la unidad 2, ahí, bueno, sabemos que hay, espérame, ¿por qué no? A ver, sabemos que se presenta una situación problemática, hay una búsqueda de soluciones, ¿sí? Entonces sabemos que aquí está enfocado el procedimiento al desarrollo de unas habilidades que tienen que ver con un paso a paso, la aplicación directa de unos conceptos, pero también hay unos momentos de aplicación, ¿sí? O sea, hay unas generalizaciones, hay un momento de ejercitación, ¿sí? Y de alguna forma, pues esto también tiene que ver con otra idea también de proceso de enseñanza y de proceso de aprendizaje. Pero lo que quiero resaltar allí es que, claro, bajo el modelo en que está sustentado pues esta unidad 2, si nosotros desarrollamos un material de estudio que empiece con una situación problemática, empiece con un caso, ¿sí? Nosotros tomamos en cuenta ese hipertexto,
para desarrollar una serie de actividades que apunten a ese ejercicio, a esa búsqueda de soluciones, a esa exposición del concepto y algoritmo, a esa generalización, ¿sí? Y bueno, aquí con respecto a la unidad 3, aquí le incluyen ejercicios de memorización. Lo que se plantea también en este texto es que, claro, hay momentos en los que se deben, bueno, para el caso de, no sé, de ciencias básicas o, bueno, de ingenierías, hay momentos en los que se desarrollan ejercicios de memorización, pero se puede desarrollar a través de estrategias mnemotécnicas. Y lo importante no es como tal, digamos, satanizar digamos, la memorización, sino que esas leyes estén contrastadas con una situación real, que eso se pueda trabajar, que se desarrolle en el aula, que haya un proceso de retroalimentación, de reflexión, mucho antes, digamos que a diferencia de la unidad 3, mucho antes que exista evaluación, debe haber una generalización, unas conclusiones, ¿sí? Incluso a mí me gusta rescatar em, dos elementos que se plantean en la secuencia, en diferentes secuencias didácticas y que tienen que ver con que con base en el primer ejercicio que uno desarrolla a los estudiantes, o sea, el primer momento de esa secuencia didáctica es esencial. No solo porque o preferiblemente se deban brindar una serie de orientaciones para el desarrollo del curso y todas esas normas que son necesarias para su desarrollo, sino también porque nosotros vamos a argumentar por qué ese conocimiento es importante, cómo se puede desarrollar y en esa medida, bueno, en alguna oportunidad em, pues pude desarrollar ese principio y tomaba casi que varias sesiones desarrollar un ejercicio inicial de motivación, porque si el estudiante no reconoce como importante lo que va a aprender o no lo puede conectar a un ejercicio o sea, de los conocimientos previos que tiene, va a ser muy difícil poder avanzar, ¿sí? Con el desarrollo de un proceso. Mientras que si nosotros iniciamos con un material, por ejemplo, o sea, si nosotros construimos un hipertexto que parta de una situación, algunos profesores lo que hacen es que al comienzo hablan con sus estudiantes, reconocen, no sé, cuáles son, en qué miran, qué hacen, qué cosas les gusta y con base en eso toman no sé, una experiencia, una película, y con base en eso articulan obviamente unos conocimientos, porque no se trata solamente de partir de los conocimientos de los estudiantes, porque entonces no habría formación, pero se toma un elemento de lo que ellos trabajan para poder desarrollar un ejercicio, ¿sí? En el que un caso, una situación permite desarrollar una ley, una teoría, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, pues bueno, nos permiten visualizar un poco que es necesario mirar ese hipertexto, pues también a la luz de esa secuencia didáctica y también a la luz de una metodología. Bueno, entonces hay dos elementos centrales que tienen que ver con los estilos de presentación del contenido. En comparación de lo que se trabajaba el año anterior, todos los formatos de hipertexto pues eran muy similares independientemente del área de formación a la que pertenecían. Por esta razón, pues bueno, se hicieron varios cambios para poder flexibilizar mucho más ese ejercicio y en esa medida lo que se quiere también desarrollar es que podamos mm, orientar esa construcción de ese texto, esas imágenes, esas gráficas con respecto a un estilo de presentación. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en el caso de las personas que trabajan no sé, en leyes, en derecho, bueno, en diferentes áreas. O bueno, hay algunas unidades, por ejemplo, que lo que buscan es que el estudiante tome una postura, defienda, cuestione o sustente ciertas enseñanzas, que las pueda contrastar. Eso también sirve mucho también para filosofía, en la medida en que, bueno, hay hechos, hay perspectivas que lo que queremos, o sea, ya las conocen, o sea, ya se tiene como un nivel conceptual, pero lo que se quiere es ir más allá, o sea, un nivel mucho más crítico, o sea, mucho más, más allá de inferencial, de manera tal que podamos hacer como tal un contenido que desarrolle esto, o sea, esta parte de argumentación. Otros hipertextos también sabemos que el objetivo principal tiene que ver con ese alcance y diferenciación de conceptos, con el contraste de la información.
Entonces también hay un proceso descriptivo, hay un proceso expositivo, hay otros hipertextos, por ejemplo, en el caso también de las ingenierías, que lo que se quiere desarrollar son procesos, procedimientos, se quiere orientar, se quieren dar ciertos pasos, se quiere poner en desarrollo ciertos conceptos y pues en esa medida pues también nosotros planteamos estos estilos. No quiere decir que tenga que ser restrictivamente o que tenga que corresponder a uno de ellos, pero sí lo que quiere decir es que ojalá preferiblemente pues nosotros tomemos en cuenta desde el comienzo cuál es el propósito central del curso, cuál es la intención formativa de la unidad y con base en ese análisis y esa reflexión previa pues nosotros podamos incorporar varios elementos. También podemos desarrollar un estilo mucho más narrativo que tiene que ver con contar, relatar, presentar una situación a través de figuras retóricas como la metáfora, es decir, que existan unos personajes, un contexto, y con base en esa situación o en ese cuento o en esa historia que se plantea al inicio, se van desarrollando pues todos los elementos todos los temas y subtemas que se plantean en la unidad. Bueno, entonces, en esa misma medida, las 3 estrategias para la presentación del contenido, pues la primera, como ya lo mencioné, este es muy de estilo narrativo, pero lo que podemos hacer allí es incorporar un cuento, una historia. Entonces, sabemos que para este ejercicio los profesores son supremamente creativos. Hay ciertos temas que se prestan más, ¿sí? Para una serie de ejercicios como estos, pero sabemos que a lo largo de un curso, por lo menos alguna situación, un caso, un problema, lo podemos desarrollar. Entonces, lo ideal es que con base en una idea que ustedes puedan plantear, podamos establecer una reunión muy corta para definir cuáles podrían ser los personajes, cómo podría ser ese texto, con mi compañera Laura también construir un guión multimedia, de manera tal que podamos poner en marcha como tal ese ejercicio de ir más allá de presentar una serie de teorías, una serie de contenidos, sino que podamos problematizar el conocimiento, ponerlo en discusión, analizar diferentes perspectivas, contrastar teorías. Y pues esto se favorece a través de estas 3 estrategias, que son el cuento, la historia, un caso, ojalá, sobre todo, bueno, esto tiene gran impacto cuando se utilizan casos reales, documentados, ¿sí? Un problema puede ser una situación que hayamos visto en las noticias recientes, puede ser una situación o problema que veamos o que perfilemos, no sé, en el periódico. Y pues esto nos va a ayudar muchísimo para enriquecer ese material, pero pues para este ejercicio pues necesitamos también contar pues con el apoyo de todos los profesores. Bueno, para este ejercicio quiero mostrarles un ejemplo de cómo una historieta puede ser utilizada para desarrollar un conocimiento y, o sea, para desarrollar un proceso formativo. Y en esa medida, pues también quiero mostrarles pues que no se trata solamente como de presentar la historia por la historia, o sea, no se trata de hacerlo más, o sea, estéticamente más atractivo, sino que eso obviamente esté muy bien pensado y muy bien articulado. Entonces les quiero compartir un texto. Espérenme un segundito. Este es un texto que se construyó en los años 50 con base en procesos de investigación-acción que desarrolló Orlando Falsborda. Y bueno, traigo este ejercicio a colación. Bueno, alguien que me confirme si ya está viendo pantalla, por favor. Sí, Sí, señora. se ve. Listo, gracias. Sí, sí, sí. Entonces, quiero leerles un pedacito muy cortico, ¿sí? Esta es una historieta que se desarrolló, bueno, en varios contextos regionales, rurales, en esos años, pero con base en esta historieta, bueno, un compañero que conocí en otro espacio desarrolla sus clases y a partir de allí, a partir del ejercicio de esta historieta, busca desarrollar, o sea, conecta diferentes áreas de conocimiento. Entonces, bueno, en esta historieta esto empieza así, disuelta otra marcha campesina, ¿por qué será todo esto si el gobierno dice que hay paz en el campo? Bueno, y enseguida
empieza esta historieta diciendo esta situación no es nueva, viene de atrás y para entenderla mejor mira y lee las páginas que siguen. Bueno, entonces empieza diciendo compañeros, nuestros antepasados los cenús tenían formas de vivir muy propias, eran hábiles, inteligentes y valientes. Los españoles que llegaron con la cruz y la espada nos esclavizaron. Y aquí, bueno, está la imagen, 1534, en San Nicolás de la Paz, hoy Purísima Córdoba. Vale la pena, aquí hago un paréntesis, esta historieta se construyó con los campesinos, por ellos y para ellos, ¿no? Muy coherente con ese enfoque metodológico. Pero traigo esta experiencia porque tengo un compañero que desarrolla esta historieta para poder articular varias cosas que tienen que ver no solamente con la historia, con economía, sino también con matemáticas, bueno, con diferentes áreas, y lo hace también reconociendo pues un proceso que se desarrolló pues hace mucho tiempo y lo hace pues también con la intención de poder conectar el conocimiento. Entonces, bueno, aquí dice los cenús resistieron fieramente a los invasores, bueno, no pudieron, pero no pudieron más y prefirieron retirarse para no quedar como esclavos. Bueno, hace como todo un recuento aquí de todos los procesos de colonización, de esclavitud, ¿sí? Y enseguida empiezan a contar cómo fue que se desarrollaron diferentes procesos bueno, de explotación, cómo se empezó, cómo fue todo ese proceso de luchas sobre bueno, que existían sobre las tierras. Y bueno, entonces aquí lo que quiero comentar también es, bueno, con base en esta historieta, él desarrolla temas que tienen que ver no solamente con economía, sino también con derechos humanos, hace una comparación con respecto a nuestra situación actual, ¿sí? En esa época había un elemento que se llamaba la matrícula y que era pues una forma, pues ahí lo reconocen como una forma de esclavitud. Y mi compañero hace una comparación con respecto a esa matrícula y hace una comparación con respecto al contrato laboral de hoy. Y a partir de allí empieza a desarrollar, ¿sí? O sea, varios elementos que tienen que ver con economía, con derecho, también tiene que ver con cultivos y a partir de una historieta va enlazando como tal diferentes elementos teóricos y metodológicos con el propósito de varias cosas. Uno, que los estudiantes puedan desarrollar una postura, puedan investigar más, ¿sí? O sea, esto los motiva a investigar muchísimo más. Y dos, también lo plantea como ejemplo para que con base o sea, en algunas de las situaciones que se plantean allí, los estudiantes también puedan crear unas historias y puedan, por lo menos a partir de una situación, mostrar cómo el desarrollo evolutivo, no sé, de los derechos laborales se ha venido, ¿sí? O sea, cómo ha venido siendo afectado. Entonces, quería compartirles este ejercicio para mostrar que sí, o sea, que no se trata solamente, pues, o sea, de la historieta o de que se vea bonito, aunque eso son cosas muy importantes. Sabemos que, por ejemplo, la imagen, o sea, si nosotros mostramos una imagen, tiene mayor posibilidad de recordación que si mostramos un texto. La imagen más o menos creo que es como una recordación de 1 o 2 días, ¿sí? Con algunos detalles y dependiendo de la calidad de la imagen. Y el texto, pues sí, obviamente tiene que ser en un contexto, o sea, que lo haga significativo para poder desarrollar más recordación. O sea, son cosas importantes, pero si no están articuladas como tal a un proceso formativo, pues obviamente no van a tener pues el mismo impacto. Listo, bueno, yo quiero, hasta ahí va mi presentación. No sé si para este momento pues haya alguna duda o haya alguna inquietud. No. Claro, todo. Listo. Listo, les agradezco mucho. Bueno, creo que ya Miller sigue también con algunas orientaciones. Espérenme también aquí un segundito. Creo que Miller se tarda un momentico, entonces también quiero compartir, bueno, ya aprovechando que se demora un poquitico, quiero compartirles también otros aspectos, otros ejemplos que tienen que ver con ese material de estudio.
Entonces, les voy a compartir aquí algunos elementos que quiero resaltar de los hipertextos que estamos construyendo actualmente. Entonces, bueno, este es uno. Espérenme, ya les comparto pantalla. Listo. ¿Me confirman si están viendo pantalla, por favor? Sí, sí. Bueno, Listo. Bueno, yo les comparto, miren, este es un material que es de la maestría en docencia mediada por las TIC. Y en este material, el profesor nos pidió que creáramos un personaje, algo muy cortico, y este personaje va alimentando todo el desarrollo del hipertexto, pero con base, o sea, él para lo que apunta este contenido es a la construcción de un proyecto. Y para ese ejercicio, entonces, bueno, él les pide al comienzo que definan un tema, ¿sí? Empieza con una cosa muy sencilla y a lo largo como tal del desarrollo, entonces les va colocando pues varios elementos, lo va articulando con la información. Entonces, todo esto es para resaltar que lo ideal es que todo esté muy conectado. O sea, si la estrategia metodológica que nosotros planteamos tiene que ver con pedagogía por proyectos, obviamente, claro, los elementos iniciales tienen que ver con un proceso, no sé, de exploración, de reconocimiento, no sé, de algún contexto, de manera tal que el estudiante pueda determinar cuáles son, o sea, no sé, cuál sería la línea de trabajo que podría desarrollar. Y bueno, entonces también otro de los elementos que me gusta resaltar acá, además de las imágenes, él nos ayudó también muchísimo con la selección de imágenes. Hay otro aspecto acá que también incorpora y son algunos elementos para que el estudiante desarrolle. Entonces, por ejemplo, acá le pide a los estudiantes que mire las imágenes, ¿sí? Y que después intente recordarlas y que analice pues qué elementos puede recordar y con base en eso pues hace un contraste con respecto a lo que tiene que ver con la imagen. Bueno, o sea, hay varios elementos que se resaltan allí, pues interactivos, que ayudan como tal al desarrollo como tal del propósito de este curso, pero también como que orientan para que el ejercicio del estudiante no sea solo leer, sino también de alguna forma preguntarse, cuestionarse, contrastar la información, ¿sí? Entonces, bueno, también hay unos elementos, o sea, él lo incorpora aquí, bueno, esto, aunque está en la guía de actividades, él toma en cuenta como lo que ya previamente se desarrolló para dar aquí una orientación, ¿sí? Y bueno, el personaje que está a inicio, bueno, en algunas secciones que están allí, pues también él está animando como tal, crea unas preguntas, incorpora también unos datos curiosos que alimentan esa información, ¿sí? Y bueno, este es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que también me parece interesante y que está muy articulado con el desarrollo de las actividades es este que está acá. Pensé que tenía menos tiempo, pero no. Este que está acá. ¿Me confirman si ya lo están viendo? Sí, ya. Listo. Miren, este es otro curso también, se llama Didácticas para la Paz y la Convivencia. Entonces, para el desarrollo de este ejercicio, pues el profesor les plantea a los estudiantes la construcción de una serie de textos, ¿sí? Que articulan diferentes elementos visuales, gráficos, multimedia, pero también para ello, o sea, si por ejemplo les pide un diario, incluye aquí como tal una historia del diario, ¿sí? O sea, de algunos de los elementos literarios más reconocidos, o sea, contrasta esa información. em, Aquí, por ejemplo, bueno, o sea, hay varios elementos acá en los que o sea, esto alimenta como tal el desarrollo de la actividad que les plantea, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, plantea el diario como estrategia pedagógica y al final o sea, plantea que los estudiantes deben construir ese diario y para el desarrollo de esa guía remite a los estudiantes a este hipertexto de manera tal que los estudiantes tengan allí ya unas orientaciones, ¿sí? Entonces, también lo traigo a colación por lo que yo mencionaba antes, o sea, algunas veces creamos la guía
y en esa guía no necesariamente está la referenciación a este material. Y sí, lo ideal es que todo esté muy bien conectado y que todo esté muy bien articulado. Listo. Bueno, regáleme un segundo. Bueno, para quienes asistieron, para quienes han ingresado hace poco, les recomiendo también, por favor, diligenciar la lista de asistencia. Listo. Ok, muchas gracias, qué pena. Tranquilos. Listo. Bueno, otro curso que también, bueno, creo que tiene varios de los elementos de los que mencioné antes, es este que está acá, Fundamentos de Audio. ¿Me confirman si están viendo el material o el curso? Sí. Sí. Espérame un segundito, otra vez se soltó. Ya. Listo. Bueno, entonces acá, como lo resultaba Miller al comienzo, sí es necesario, o sea, que pensemos en imágenes centrales que estén directamente relacionadas con el contenido. Nosotros cuando vamos a construir el hipertexto, como tal, bueno, nosotros utilizamos varias de las páginas que mencionaba Miller e incorporamos algunas imágenes. Pero si ustedes ven que hay otros elementos que nosotros podamos tomar en cuenta, por ejemplo, yo utilizo elementos, bueno, imágenes, por ejemplo, que están publicadas en periódicos, yo las incluyo allí y hago una referenciación, ¿sí? Y bueno, lo que quiero resaltar de esto también es que tomando en cuenta también esos principios de aprendizaje multimedia que desarrollaba mi compañera Laura en la sesión anterior, lo ideal es que, o sea, de acuerdo con ese principio de carga cognitiva, es esencial que esté la imagen, ¿sí? Y que esté como tal, o sea, que esté el texto directamente relacionado con la imagen, pero que esté un texto muy bien fragmentado y muy bien organizado. Bueno, también les quería decir también otros aspectos. Pensé que Miller se iba a empezar ya, pero igual alcanzo. Entonces, otro de los elementos que es importante tomar en cuenta acá es, y que es también el objetivo pues, de esta sesión, tiene que ver con esa curaduría de contenidos. Nosotros debemos hacer, o sea, nosotros ya tenemos, o sea, cuando ya tenemos una secuencia didáctica, tenemos una organización de los temas, subtemas, o sea, de las competencias y de las actividades. Y tomando en cuenta, digamos, esa estructura didáctica, entonces nosotros podemos utilizar varias de las herramientas que se plantean y pues que existen para hacer una selección y organización de los contenidos. Entonces, en esa medida, nosotros debemos hacer una organización pues que atienda a varios propósitos. Una que tiene que ver pues con la orientación del texto, o sea, buscar recursos que estén, que favorezcan el desarrollo de esas competencias. Otra que tiene que ver pues obviamente como a los principios que se van a desarrollar en cada una de las asignaturas. Y también, bueno, hay varios criterios de selección que tienen que ver con elementos académicos que se desarrollan en cada unidad. Entonces, sí es ideal, o sea, para esa selección y esa organización de los contenidos, o sea, que nosotros tomemos en cuenta artículos, videos, textos, ¿sí? Que nosotros podamos enlazar y que podamos contrastar. Y obviamente que en el momento de desarrollar esa información, no solamente presentemos, por ejemplo, digamos como tal, o sea, como si fuéramos a hacer un repositorio, sino que esas reflexiones que nosotros desarrollamos de manera presencial, las podamos plasmar allí y que eso esté muy bien articulado. ¿Sí? Listo. Bueno, hay otro elemento acá, y ahora sí, ya creo que ya van para finalizar, que les quiero compartir. Espérenme un segundo.
Listo. Bueno, no sé si ya están viendo pantalla, casi no carga la presentación. Sí, 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 ya. ¿Listo? Bueno, este es un material que también se construyó el año anterior, que lo desarrolló el profesor Jorge para el desarrollo del diplomado y que están pues en el que están esas orientaciones para el desarrollo de esa curaduría de contenidos. Entonces, si nosotros lo retomamos, bueno, sabemos que necesariamente tenemos que hacer una búsqueda. Luego tenemos que hacer una selección. Miren, parece una cosa muy, muy tonta, pero, o sea, parece una cosa obvia, pero a veces seleccionar, o sea, cuando nosotros tenemos tanta información, se hace muy difícil reconocer qué es lo importante y qué es lo que de pronto lo podemos desarrollar a través de un encuentro sincrónico o que el estudiante lo puede consultar de manera autónoma. Entonces, sí es necesario de todas formas, bueno, hay varias herramientas que nosotros podemos utilizar para el desarrollo, para el ejercicio de esa selección de contenido. Entonces, bueno, también tenemos que caracterizar, o sea, los recursos que estamos analizando. Cuando iniciamos esa construcción de cursos con los profesores, yo les pido que desarrollen una matriz didáctica donde están los elementos esenciales y así podemos determinar cuáles son los recursos que vamos a utilizar, en qué tiempos, ¿sí? Y con qué propósito. Entonces, para este ejercicio, aquí está. Bueno, nosotros podemos utilizar varias herramientas. Esta es una de ellas, ¿sí? Que nos va a apoyar como tal ese ejercicio. Stalkwalker. Estas herramientas también se las vamos a compartir. Hay también unas bases de datos que se utilizan en la biblioteca que también podemos consultar. También sobre el tema quería decirles, hay algunos profesores que tienen una asignación para la construcción de un material de estudio. Sin embargo, pues lo ideal es que ese material de estudio también lo podamos ubicar en el repositorio que se maneja en la biblioteca y que de alguna forma sea un recurso, o sea, sea un elemento que se pueda descargar y que pueda permitir, o sea, que pueda favorecer como el banco de datos y como esas bases de datos que tiene la universidad. Bueno, entonces aquí hay unas orientaciones que tienen que ver con esa curaduría basada en listas, en la medida en que, bueno, nos ayudan también como a organizar de acuerdo con una serie de ítems, bueno, con una serie de criterios. Y bueno, yo les voy a compartir también más adelante, pues, una serie de recursos que les va a permitir, pues, ayudarles, pues, en este ejercicio, en esa curaduría. Listo. Bueno, yo no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud. No, Natalie. Listo. Vale, Muy profesor. interesante ver como distintas, pues los ejemplos creo que siempre son muy didácticos. Me Listo. parece chévere. Vale, creo que Miller creo que entró a otro proceso y no se ha podido desconectar, entonces, sin embargo, creo que la partecita ya de cierre de él la vamos a retomar en la próxima sesión. Entonces, pues nada, profesor, les agradezco mucho su tiempo, toda su atención. Esperamos que lo que se está brindando aquí pues sea de gran ayuda para ustedes. Y pues que también, bueno, que lo que nosotros estemos planteando, o sea, yo sé que muchas de las cosas que nosotros desarrollamos a veces se hacen pues bajo presión, bueno, porque tenemos pues una responsabilidad y unos deberes, pero ojalá que los recursos que nosotros podamos desarrollar los podamos enriquecer y los podamos mejorar para que pues sea de alguna forma, o sea, que esos materiales pues tengan un mayor impacto. Entonces, bueno, profesores, les agradezco muchísimo toda su atención y toda su disposición. Y pues les voy a compartir también más adelante en esa presentación el listado como de los recursos que permiten o que facilitan esa curaduría de contenidos. ¿Listo? Perdón, Natalie, qué pena, una pregunta. Claro, sí, Dos señora. cositas. Una es, como decías tú del tiempo, pues yo he visto que toda la capacitación que nos han hecho
bastante, digamos, pertinente, detallada para lo que hay que hacer, digamos. El mensaje que nos están dando de cómo se deben preparar esos materiales es una labor ardua, ¿cierto? Y tú nos decías a la parte final que a veces nosotros trabajamos como una cosa aquí, otra cosa allá. Hacer este tipo de cosas debe haber como un estimativo real de tiempo, porque si queremos producir cosas de calidad, pues toma el debido tiempo, ¿sí? Esa parte Sí, me total. parece bien importante, que de pronto existiera como una especie, digamos, de tiempos, ¿no? Que se estimaran cuando un docente va a preparar este tipo de materiales, o si no, a veces se quedan en la carrera, ¿no? Suban cosas, cuelguen cosas en el aula y finalmente no es coherente con la exigencia de calidad que requiere un proceso de preparación de esta naturaleza, ¿sí? Esa era también, digamos, una inquietud que yo tenía sobre esto. Otra parte que tú decías de la animación, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros generalmente en economía manejamos mucho análisis gráfico, pero no gráficas de muñequitos, sino gráficos como decir, digamos, que Claro, pueden de tener valores. movimiento, de gráficas en un plano cartesiano, se dibujan unas funciones, todo ese tipo de cosas, que en la economía, pues nosotros hacemos análisis que si se mueve a la derecha, que si se mueve a la izquierda, pasa una situación. Hay oportunidad que esa, digamos, darle movimiento a eso, se apoye uno en multimedia. Sí, claro, es lo ideal. Nosotros, como les comentaba Miller ahí hace un momento, pues gestionamos varias herramientas con el ánimo de poder desarrollar una serie de animaciones. Ah, Y pues perfecto. también estamos contando con el apoyo de varios practicantes de ingeniería multimedia que nos están apoyando en ese ejercicio. Ah, Entonces, con respecto a lo que tú planteas al último comentario, sí, claro, o sea, lo ideal es que, obviamente, o sea, si hay una construcción del hipertexto y hay unos elementos que tú ves allí que se pueden enriquecer dándoles animación, o sea, no sé, que si hay mayor oferta, entonces pasa esto, ¿sí? sí, O sí, que sí. si hay Se mayor demanda, desplaza entonces, o a la derecha que a la izquierda, bueno, ajá, una cantidad de situaciones y simulaciones que nosotros hacemos en toda esa parte de microeconomía, macroeconomía y todo ese tipo de sí, cosas. Bueno, casi todas. Entonces yo quería saber si de pronto, porque yo tengo un material, pero pues obviamente fue preparado por un profesor de Estados Unidos, Mankey. sí, Entonces, él sí preparó como un material didáctico y tiene movimientos en todo ese tipo de gráficas, pero como tú sí, dices, claro. a veces hay que hacer todo el proceso de pedir el permiso, la autorización, de utilizar el material, todo Sí, ese tipo de claro, cosas, todo lo que tú dices ahí, claro. nos No, comentaron en y un lo principio. ideal sería no, pues no partir de algo que digamos ya está, porque pues si ya está ahí, está muy bien producido, dijo Miller, pues lo mejor es citarlo. Pero si tú, o sea, si tú ya tienes tu curso y está bien estructurado, te pedimos que sea un crédito por unidad. Por cada crédito, tú inicialmente planteas el texto con la descripción de temas y subtemas, articulado a imágenes y listo. Ya tienes esa primera versión, nos reunimos, hacemos una revisión, tú nos das unas orientaciones para saber cómo debe quedar esa animación y claro, o sea, se puede hacer. Y lo que haríamos, pues para darle un valor adicional a que no sea un recurso que ya está producido en otro texto y está producido, está mejor producido, es que podemos incorporar esa animación, ¿sí? En un video corto donde tú das una explicación, donde tú, ¿sí? O Ya, sea, ok. de manera que quede como en un video, o sea, muy Ah, cortito. perfecto, sí, 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 está bien. Entonces, sería, pero claro, digamos que bueno, lo esencial, o sea, para eso necesitamos es el material de estudio y la guía, ¿sí? Inicialmente. En ese material, o sea, un texto de 20 páginas donde ahí tú incorporas varios de los elementos, o sea, tema por, por tema, incluyendo, sí, o sea, si tú mencionas arriba el título A, debe estar el título A abajo, ahí tú contrastas la información y cuando ya tengas ese insumo, profe, entonces mira, nos reunimos y nos dices, mira, yo tengo ese hipertexto y junto con mi compañera Laura, entonces miramos y decimos, no, mire, yo creo que esta parte de acá la podemos producir de esta manera, ¿sí? Ah, perfecto, perfecto. Ah, Entonces, sí. Y otra pregunta es que inclusive ahora para mis ciencias, para los que somos investigadores, esa parte de producción, por ejemplo, de libros didácticos que utilizamos también nosotros en el aula. Nosotros, por ejemplo, yo en el caso hice ya un libro que era en crecimiento y desarrollo,
ese también uno puede, digamos, incorporar toda esa parte como material de la clase. Ya no es como un hipertexto, como algo de apoyo, sino es como un libro guía de la clase, como que se produce, digamos, ya un texto, digamos, en la asignatura. Inclusive ahorita con ciencias, en ciencias, dentro de los procesos de evaluación está teniendo en cuenta ese tipo de material, ¿no? Si se hizo un texto de apoyo, por ejemplo, para las clases y todo eso. Entonces, Sí, claro. ese más o menos también, digamos, en estas medidas puede tener un poquito las orientaciones que también nos has dado para el hipertexto, ¿no? Sí, claro, Pero lo que obviamente ya en una fase un poco más avanzada, porque no sería sencillamente un hipertexto, sino un texto guía de la clase. sí, claro, o sea, se puede desarrollar. Lo ideal sería poder alimentar, o sea, para que lo podamos diferenciar de un Word que guardamos tipo PDF y que tiene las orientaciones, es darle como un diseño con una plantilla, un diseño gráfico, más tipo ebook, que le incorporamos unas imágenes, sí, como darle otro manejo para pues que tenga como tal esa producción. O Y sea, ustedes también nos apoyarían en esa parte, sí, digamos, claro, también en claro. la parte del diseño de esos, digamos, libros Sí, de texto. necesitamos es el insumo y reunirnos con mi Ah, compañera Laura, que perfecto. también, ella nos aporta unas ideas también Ah, valiosísimas para perfecto. ese ejercicio. Ay, muchísimas Y gracias. bueno, profe, ya lo que tú me comentabas al comienzo sobre las horas, sí, yo te entiendo, o sea, bueno, en la experiencia cortica que tengo ahí en el centro, yo sé que este es un ejercicio que toma, que es de mucha dedicación. Yo creo que también, bueno, hay que ser muy estratégico con respecto a ese desarrollo. Mira, hay profes que de pronto desarrollan unas cosas gigantes, casi que hacen un tratado extenso porque colocan allí absolutamente todo y no, yo creo que hay que hacer por eso mismo una muy buena selección de contenidos. Eso por una parte. Por otra parte, claro, sé que los tiempos pues son limitados, hay muchas variables, hay muchas cosas, como me comentaba alguna profe, sí, claro, yo tengo horas para esto, pero tengo otras funciones para la cual no tengo la asignación de horas. Entonces, sí, nosotros sabemos eso, lo reconocemos, pero de todas formas, bueno, lo que nosotros pedimos es hacer unos avances progresivos. Pasa también a veces que si nosotros tenemos una asignación y dejamos hasta el final o bueno, profes que me dicen, no, yo después de que entregue notas y yo entrego todo y ya, me pongo a hacer eso. Y pasa con que falle una sola cosa en el cronograma, pues ahí desbarata todo. Entonces lo ideal, o sea, lo que les estamos pidiendo es que si tienen una asignación de 5 horas semanales, como algunos la tienen, que esas 5 horas sean muy provechosas, ¿sí? O sea, que se pueda como tal avanzar, ¿no? O sea, también lo que queremos es ir avanzando y que el producto pues sea también muy bueno, o sea, que valga la pena como tal el esfuerzo. Sabemos también, o sea, yo te doy toda la razón, profe, o sea, mira, si yo te digo, hay cursos que llevamos un año construyéndolo, pero yo creo que el poco a poco que hemos ido avanzando ha hecho que podamos tener unos productos muy buenos. Entonces, o sea, la invitación sí sería, pues, sí que si está esa asignación, que la podamos aprovechar. O sea, para los que me conocen, yo tengo como la disponibilidad, me acojo como al tiempo de los profes porque sé que tienen clase, porque están con varias cosas y en la medida posible, pues nos reunimos, miramos cómo lo enriquecemos y lo ideal es avanzar. O sea, esto para decirte, lo ideal es avanzar, ¿sí? O sea, que podamos decir, no, mire, tuve estas horas, pero desarrollé esto en este tiempo, tuve esa retroalimentación, ¿sí? Porque pues también si esperamos todo hasta el final, pues claro, no va a ser, no, al final no podemos sumar el tiempo, ¿sí? Que debíamos tener. Entonces, lo ideal es que si tenemos eso, o sea, ojalá lo podamos hacer pequeños pasos, ¿no? Poco a poco el vaso se va llenando. Entonces, pues eso, profe. Tengo una pregunta. Gracias. Sí, señora. Es que me parece interesante la parte de buscar la información. Digamos que ustedes lo han dicho y Miller también lo resalta, que si ya está la información, pues digamos, hay que intentar aprovecharla, ¿sí? Sí, Y digamos total. que me parece que es un primer paso que si uno, por ejemplo, ve la información, después uno ya puede tener unas ideas propias de lo que ustedes dicen, qué construyo, que no, ya no esté construido. Entonces, digamos que esta parte me parece que es interesante, pero también sobre eso, creo
que pues, digamos, la pregunta es, ¿cómo busco esa información? Digamos, entiendo que usted en la presentación que nos va a compartir, digamos, va a ayudarnos a, supongo Sí, yo, esa como a parte la tener una tenía también Miller, pero yo creo que si no estaba, o sea, hay varias herramientas que podemos tener para hacer ese ejercicio. O sea, hay herramientas en las que nosotros también, o sea, podemos seleccionar varios tipos de recursos, desde artículos que de pronto no son los tradicionales que están en las universidades, sino que están no sé, en otros bancos de datos y que de pronto no son tan accesibles en el momento en que uno busca por Google, sino que ya están conectados con varios repositorios e instituciones. Hay otros recursos que también, como lo mostraba Miller, nos permite pues mostrar recursos, guías incluso, ¿sí? Entonces yo creo que en eso sí te lo vamos a compartir. Yo les voy a compartir en esta presentación y también le vamos a agregar esa parte, o sea, como un listado y una descripción de esos recursos que nos ayudan a ese ejercicio de curaduría de contenidos. Porque claro, o sea, digamos que la búsqueda clásica que hacemos es la de Google y no, o sea, hay varias herramientas que nos ayudan ya a ese ejercicio. Sí, es que lo decía por eso, porque, por ejemplo, hoy Miller al inicio trajo esa página que nos compartió de matemáticas. Pero bueno, digamos, Miller pues tiene una experiencia y digamos un profesor que le dan material académico, cómo sabía llegar a esa información. Y lo que usted dice, claro, uno empezaría con Google, pero pues filtrar por Google es bastante complicado. Que digamos cuando uno escribe un artículo, pues uno, digamos, si no tiene, es un artículo, digamos, que no es con multimedia, pues uno entra a las bases de datos y efectivamente filtra un poco más rápido, bueno, Más filtra más rápido. rápido, por decirlo así. Pero como esto, pues es nuevo, digamos, bueno, digamos en mi caso, ¿no? Obviamente no es nuevo bueno, ustedes llevan muchísimo tiempo trabajando en esto, pero digamos, en el caso de los profes que hasta ahora están empezando con estas horas de material didáctico, pues esto es absolutamente nuevo, la verdad. Entonces, digamos que empezar por este punto a mí me parece que es fundamental, porque es como cuando uno hace un artículo, uno empieza con la bibliografía, lee y después uno construye, pues porque empieza a tener un campo más amplio y puede aportar. Entonces, digamos, para empezar me parece básico y pues yo sí pues pediría el favor en la medida de las posibilidades también para ciencias básicas y pues para ingeniería, así como lo que hizo más o menos Miller, unas páginas un poco más especializadas que nos ayuden. Él hablaba de que ya hacen modelaciones, como estaba diciendo la pregunta que hacía la profe ahorita, la profe Clara, Miller me decía que sí, que hay páginas donde eso ya está. Sí, o sea, que no tendría yo que construir todo el modelo matemático, sino que el modelo ya está hecho. Y lo que hace uno, él me explicaba que uno va introduciendo los datos y el modelo se va corriendo. Entonces, digamos, esa información es valiosa, pues que pudiéramos saber cómo encontrarla. Y ya Bueno, Sí, pues, claro, podríamos no, hacer lo otro. ya se conectó Miller, yo les estaba diciendo que les vamos a compartir un listado como de los recursos para hacer esa curaduría de contenidos y pues que lo ideal es que ustedes, o sea, claro, o sea, hay elementos que, o sea, como bien lo dice la profe, o sea, no podemos construir algo sin saber que existe, o sea, sin saber ya qué hay, qué se ha hecho. Y en esa medida, o sea, en la medida en que uno sabe que existe, pues ya, o sea, hay cosas que ya uno sabe cómo lo puede mejorar, ¿no? Porque uno ve como profe, no sé, hay situaciones, hay casos que uno dice, no, esto me sirve para esto y yo lo explicaría así o yo lo haría de esta forma mucho mejor. Entonces, sí, o sea, nosotros tenemos, pues, les vamos a compartir un listado de esos recursos para que puedan facilitar esa curaduría de contenidos. sí, Sí, pues gracias. nosotros, Perdón, sí, no, que me quedé con la curiosidad de la página que Miller nos sugirió de Agrega y la estoy buscando, pero no la encuentro, por ejemplo. ya, ok. Entonces, me sumo a lo que dice la profesora Lina María, porque eso sería fantástico, pues que nos ayudaría mucho a nosotros que no estamos en ese, pues, en ese escenario en el que ustedes se mueven como pez en el agua, que Bueno, dicen, sí, esto es buenísimo y esto, simplemente con ir a buscar la página, pero ¿cómo así si yo vi cuál era la página? No la... bueno, profe, ahí se la compartí. Bueno, nosotros probablemente conozcamos algunas, pero también hay muchas otras que no tenemos referenciadas y que son interesantes. Yo quiero aprovechar para compartirle a la profe Lina, digamos, un ejemplo de lo que va a encontrar en esta página de modelaciones y de simulaciones. Y es, bueno, este es el sitio y uno lo puede buscar acá, lleno de física, de movimientos, de química general,
conceptos de matemáticas. Por ejemplo, este de ajustando la curva, es este. Entonces, yo tomo esto por acá y lo pongo acá. ¿Sí? No sé, esto está por acá ahorita, así, no sé. No sé cómo es que funciona. Ahorita lo hice. Algo así. Uf, ¿cómo fue? Ah, ya vi, perdón. Es que tengo que primero decir acá curva. Y pongo un valor por acá y lo pongo aquí. Lo pongo acá. Sí, y aquí está. ¿Sí? Porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo acá. Pero todo esto, mire. Entonces, usted le da al estudiante una, no sé qué tipo de planteamiento didáctico se puede hacer. Digamos, esta fórmula y tiene que modelarla acá, o X, Y, no sé, cómo será. Pero ya existe la aplicación. Y lo mejor es que es gratis. O sea, está aquí, la descarga, la ejecuta en línea o la pone en su material y puede trabajar con ella. Entonces, lo que habría que hacer es montarle, primero pues la explicación en video al estudiante, lo que sea, las actividades que él debe plantear. Y entonces, esto ya le ayuda al trabajo autónomo. Entonces, lo que hace uno es orientarlo con los ejercicios y luego le pedirá una evidencia, algún tipo de cosas así, digamos, pero ya estas son aplicaciones que ya están elaboradas y que uno puede usar. Y lo mismo va a pasar con todas estas otras, la depresión, cargas y campos, conductividad, todo ese tipo de cosas, dependiendo acá, sonido, ondas, etcétera, ¿sí? Pero así como como esta página, hay muchos centros de recursos que se denominan recursos digitales abiertos. Hay, digamos, muchos gobiernos han destinado un muy buen presupuesto para generar recursos así, que son recursos para todos, para profesores del sector educativo de su región, pero también para el mundo entero. En Colombia no hay muchos. Yo participé en el proyecto de REDA, Recursos Digitales Abiertos, y el gobierno tenía la expectativa de generar un montón de cosas como estas para aquí, para los profes colombianos y para el mundo. Pero en cuanto las universidades se enteraron que tenían que invertir para producirlos, pues no, hasta ahí llegó el proyecto. El proyecto quedó en ceros con productos como estos, ¿sí? Porque ¿se pueden imaginar cuánto vale programar este recurso? O sea, ¿cuánto vale hacer esto? Para que uno simplemente ubicando la curva le dé el valor aquí. ¿Sí? De hecho, esto es un proyecto de doctorado, por lo que veo aquí, mira, esto es del doctorado en educación, un doctorado, y ahí ponen el recurso abierto. Ahora, cuadrático, cúbico, ajuste manual, todo lo que quieras hacer aquí. ¿Sí? Entonces, uno se puede plantear y puede matarse la cabeza tratando de hacer algo, ¿no? Yo quiero modelar y yo quisiera programar, pues eso nos tomaría un montón de tiempo y un montón de recursos que no siempre están disponibles, ¿sí? Entonces, esos recursos ya están. Este me ha parecido genial. Hay otros que sobre todo se reciben la denominación de banco de objetos de aprendizaje, banco de objetos de aprendizaje o banco de recursos o recursos digitales abiertos. Con esa denominación pueden buscar en internet y en Colombia van a encontrar Banco de Objetos de Aprendizaje de la Universidad de Antioquia, Banco de Objetos de Aprendizaje de la EAFIT, de la Javeriana, de la Universidad Nacional. De hecho, de la Universidad Nacional por aquí hay unos buenos para ciencias sociales, porque por ejemplo, a ver, bioestadística no, anticoncepción no, esto es de enfermería, extracción de ADN, estos son laboratorio, medicina basada, ortopedia, pero ellos tienen un banco de objetos de aprendizaje que es diferente a este, que es el ROA. Pero repositorio de Federación de Objetos Virtuales de Aprendizaje, en este van a encontrar un montonón. Aquí concentran la información las sedes de la Universidad Nacional. Pero aquí está termodinámica técnica también, pero veamos tecnología de materiales también. Recursos, esto era lo que le quería mostrar a la profe Lina el otro día, cinética química, energías renovables,
De funciones, servíamos el de funciones. Dice funciones Este de funciones reales. O sea, si aquí corre. No, pero aquí tampoco corre. Vamos a ver, sí. Aquí tampoco corre porque no tiene flash. Bueno, este fue muy chévere y tiene cosas como la que le mostré. En este participé, tuve la oportunidad de participar. Yo hice, digamos, el diseño conceptual, como la secuencia didáctica, y todo lo demás, pues, corrió por cuenta del equipo de diseño y producción. Pero aquí aparece un personaje que se llama Baldomero, que es Baldor, pero Baldor colombiano. En fin, es una propuesta interesante desde el punto de vista didáctico. Pero así como este, se encuentran muchos. O sea, si lo buscan por banco de objetos de aprendizaje, van a encontrar bancos de objetos de aprendizaje de Chile, Argentina, simulaciones, también hay muchas. En fin, habría que ponerse a buscar, ¿sí? Y a ver qué recursos uno encuentra. Entonces, a eso nos referimos con la actividad de curaduría, ¿no? La curaduría es como una actividad permanente de búsqueda de recursos. Entonces, generalmente buscamos artículos, libros, pero también ahora debemos buscar contenidos multimedia, ¿sí? Objetos de aprendizaje, objetos de información, simulaciones. Sobre todo ese tipo de cosas. Y el agrega es este. Entonces, este agrega es un proyecto que de hecho es financiado por el gobierno de Cantabria, del Fondo Europeo, el proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Esto es del gobierno de España, sí, bueno, Castilla de la Mancha. Y entonces, con estos fondos hacen toda la interfaz y convocan a los desarrolladores y a los profes que desarrollan contenidos y ellos los suben acá. Y esos contenidos son gratuitos. ¿Sí? No tienen restricciones. Y pues, bueno, entonces como que ahí es que tratar es como de buscar muchos de estos recursos, buenos videos, y para incluirlos en el hipertexto. De todas maneras, hay algo que siempre debe hacer uno como profesor y es tratar de armar la secuencia didáctica, ¿no? Porque uno siempre debe contextualizar lo que va a enseñar, ¿no? Ponerlo en la circunstancia que está viviendo el estudiante, pues para que sea significativo para él o para ella. Sí. Bien, eso era, le quería mostrar, pero ahí puede, como dicen los muchachos, cacharrear, profe, y ahí encuentra un montón de simulaciones interesantes. Ah, sí, ese es chévere. El de la Nacional. Gracias, Miller. Pero igual nos van a mandar toda esta información. Sí. Sí, se las vamos a compartir junto Vale. con la presentación. Listo. Muchísimas gracias. Listo, Miller. Bueno, pues creo que pues, de esta forma pues, terminamos este espacio. Interesante que haya sido finalmente de conversación. Insistimos mucho en cosas que se han tratado en otros espacios parecidos a este, pero la idea es siempre verlos desde una nueva perspectiva. Creo que poco a poco en la universidad nos vamos poniendo de acuerdo en la necesidad de combinar mucho más los medios, de buscar una conexión entre las actividades y los contenidos, de plantear mucha mayor interacción con los estudiantes, un mayor nivel de interactividad a través de recursos programados como este. Tal vez hay que pensar, sí, en las facultades, cómo plantear proyectos para desarrollos que requieren recursos y personal, ¿sí? Vamos, porque los que más impacto tienen en el aprendizaje autónomo son recursos como los que acabé de mostrar, en las que puedes simular, ¿sí? Pones datos y eso es lo que les permite a los estudiantes probar mucho su comprensión. Pero para eso se requiere, pues proyectos bien estructurados, recursos, tiempo de desarrollo. Incluso vale la pena plantearlo a nivel de la investigación. Yo sugería que generalmente se plantea en investigación hacia afuera, ¿no? Como vamos a investigar sobre todo tradición académica o sector externo, pero no se investiga lo suficiente desde mi punto de vista sobre nuestra propia práctica y sobre el tipo de recursos que podemos desarrollar para mejorar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Ahora, yo veo este proyecto, esto que les acabo de mostrar, ese simulador de curvas, y yo digo, este es un proyecto de doctorado, por lo que yo veo acá. Dice phetcolorado.edu.co. O sea, parece ser como
como una serie de trabajos que plantearon en esos programas, ¿sí? En fin. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, profes, por su compañía, y estaremos pues muy atentos a acompañarlos también nosotros desde el Centro de Educación Virtual para el desarrollo de sus contenidos. Muchas gracias. 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 Gracias, Miller. Quería preguntarte, Natalie, si me podrías regalar un segundito para preguntarte una cosa antes de cerrar la sesión. Sí, 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 señora. Ah, bueno, gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Hola, Natalie, qué pena. Es muy rápido. Es que, ¿te acuerdas que estábamos pendientes de escoger a la persona que nos iba a ayudar con el curso de Astrid? Sí, señora. ¿Verdad? Sí, señora. Entonces, ya finalmente hablamos con ella, es una profesora nueva de Relaciones Internacionales, ya tuvimos reunión con ella, el decano, pues con el decano, con Alexander, el director, en fin, y ella muy amablemente, y realmente tiene un perfil supremamente adecuado y cercano al tema, que nos pareció fantástico. Entonces, muy amablemente dijo que claro, que por supuesto que nos ayudaba. Entonces, te quería pedir, el decano me sugirió que, pues, yo no sé si él vaya a alcanzar a estar, pero lo que me pareció muy lógico era si ustedes nos pudieran regalar un espacio para presentártela, Natalie, y un poco que la contextualizaras en el proceso. Yo le di, por supuesto, toda la información, le pasé los hipertextos de Astrid, le pasé la guía, le conté un poco el escenario, que tú eres la persona que me estaba acompañando a mí personalmente, que no sabría, aunque me imagino que sí, también puedes acompañar o podrías acompañar este proceso. Entonces quería decirte, porque claro, ella es de medio tiempo, está en Tunja, es un favor, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos, tiene algunas limitaciones de tiempo y me pidió el favor de que su agenda indicaba la próxima semana, 4:30 de la tarde, el martes, o de las 4 en adelante podría ser, mejor dicho. Y quería consultarte si tú pudieras acompañarnos para organizarla, pues un poco para presentártela y que nos contaras cómo arrancaríamos con ese proceso. Sí, claro que sí. Déjame 20 minuticos, hablo con Miller porque él también me está ayudando como a organizar otras reuniones con los profes. Y si no hay nada, no te preocupes. De una, sí, martes dice ella que 4:30, ¿sí? Las 4, ella está, bueno, realmente soy yo la que no está disponible, sino hasta las 4 que termino clase. Ella me dijo, por la tarde, le dije, pues yo tengo clase hasta las 4. Esto quisiera estar como también en el proceso porque como te digo, finalmente va a ser ella la que nos ayuda, pero pues de manera muy, muy generosa. Entonces me gustaría como también estar pendiente de acompañarla. Listo. Entonces, 4:15 ya te confirmo. Martes, listo. 4:15. Gracias. Hoy estuvo fantástica. Yo no sé si ya estoy más sintonizada. ¿Puede ser? ¿Quiero esperar eso? Sí, muchas gracias, profe. Ahí vamos. Lo que pasa es que sí, esto toma tiempito y hay varias cosas. Pero bien, ahí vamos. 2 horas, mejor dicho, ni hablar. Hasta luego, querida. Listo. Vale, profe. Bueno, buena tarde. Bueno, gracias. Chao.